Los beneficios del amor. Ah, Así que te recomiendo que te sientes al lado de tu crush, ¿no es cierto? No, pero a finales, no recuerdo bien si fue a finales del año pasado o a principios de este año, no recuerdo bien, pero estaba leyendo, creo que sí fue del año. Ay, bueno, por estos días pasados, estaba leyendo Filipenses y me encontré justo con estos versículos que va a ser nuestros versículos bases para el tema de ahorita, que es Filipenses 1, 9, 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Cuando me encontré con estos versículos, Dios puso en mi corazón que hiciera como esa oración hacia nosotros como muros de salvación, como iglesia. Y pues ya ahora sí que todos los días yo estaba orando este versículo hacia nosotros, pero algo que me llama mucho la atención es que en base o una vez que el amor empieza a abundar entre nosotros, entonces podemos llegar al conocimiento verdadero, a todo discernimiento, y podemos escoger lo mejor para que seamos puros e irreprensibles, pero todo es en base al amor fraternal. No podemos llegar a un conocimiento verdadero ni tener discernimiento en nuestras vidas si no hay amor fraternal. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, que nuestro amor abunde aún más. La verdad es que yo nunca había leído tanto para preparar una predicación hasta este momento. Hay demasiada información, demasiados versículos y demasiadas cosas que se hablan en la palabra de Dios acerca del amor fraternal, del amor entre hermanos, del amor entre familiares, el amor entre esposos, el amor de Dios hacia nosotros, el amor de nosotros hacia Dios. Hay demasiada información que por más leía y yo decía, esto está bien chido, pero ya me empezaba como a desviar un poco del tema central. Y fue muy complicado. De hecho, igual nos compartía Ale que igual a él se le complicó como escoger la información necesaria, porque hay muchísima información en cuanto al amor, que la Biblia menciona muchas cosas y nos instruye muchas cosas en cuanto al amor. Pero primero vamos a entender, o esta palabra de abundar significa superabundar en cantidad o calidad, haber en exceso. También se puede traducir como hacer superabundar o sobresalir, hacer sobresalir el amor. En este caso, el apóstol Pablo les estaba diciendo a los filipenses, igual ahora sí que me preguntaba yo, ¿por qué les estaba escribiendo esto el apóstol Pablo a los filipenses? El apóstol Pablo estaba en la cárcel en Roma y en su tiempo la iglesia de Filipenses le envió dinero al apóstol Pablo para apoyarlo en su ministerio. Y cuando al que mandaron fue que le trae pues todo lo que estaba pasando en ese entonces en Filipo, que es donde estaba la iglesia de los filipenses. Entonces, lo que estaba pasando es que se estaba levantando un problema entre dos mujeres. El problema, no te dicen exactamente cuál era el problema, pero sí te mencionan que el problema entre las mujeres, o sea, entre estas dos mujeres, estaba muy mal, que ya estaba afectando a la iglesia en general. Entonces estaba el problema que traían, de hecho las menciona, solamente voy a decir, los versículos no los vamos a leer, si gustas apuntarlos y después leerlos tú. Pero era un conflicto específico entre dos mujeres de la iglesia, que eran Evodia y Síntique. Y pues estas, no sé qué tenían. El chiste es que de plano Pablo les dice, y les digo a estas dos que ya se pongan de acuerdo, que son cristianas, y ya, dejen de estar molestando a los demás. Casi, no con esas palabras, pero algo así. Y pero sí, este problema que estaban de estas dos mujeres estaban trayendo desunión a los filipenses. Ahora, algo que también es muy curioso, mientras leía, esta Filipos era una colonia como olvidada de Roma.
Y por lo mismo casi no habían judíos, no habían los suficientes judíos como para establecer una sinagoga. Igual creo que es en Hechos donde menciona que estaban por Macedonia, por este lugar, que el apóstol Pablo se querían reunir con los judíos para orar y se encontraron solamente con mujeres judías que eran las que se reunían como a las afueras del lugar para estar orando. Entonces no habían suficientes judíos. También Filipenses fue la primera iglesia que el apóstol Pablo estableció en Europa. Y también, de hecho, cuando fueron encarcelados Pablo y Silas, donde a través de su alabanza y adoración a Dios fueron liberados, pues estaban por el lugar o estaban ahí. Y ya estaba establecida esta iglesia. Pero algo que también me impresionó es que Filipos, la mayoría de la gente que vivía ahí era gente pobre. Si acaso había gente de, ¿cómo se dice? ¿Media? Gracias, clase media, pero no eran muchos, en su mayoría eran gente pobre. Y también Pablo hace referencia a que ellos, la iglesia de los filipenses, fueron los únicos que le mandaron ayuda financiera en su tiempo de mayor necesidad para que el ministerio y el reino de Dios se siga estableciendo, a diferencia de las otras iglesias que ellos tenían. Entonces, podemos entender en base a todo el contexto histórico que a pesar de que no tenían los mejores recursos, pero sí era una iglesia unida, pues para que que la historia te diga que era un lugar pobre y que al mismo tiempo esa iglesia que estaban en un lugar de escasos recursos, fuera la única iglesia que aportara financieramente para apoyar al ministerio de Pablo. Nos habla de una iglesia unida, que estaban de acuerdo, que era una iglesia que estaba, pues sí, de acuerdo en lo que tenían que hacer. Entonces, al momento de que menciona esta parte de que nuestro amor abunde, que vuestro amor o que su amor como iglesia entre hermanos abunde aún más, no quiere decir que la iglesia de los filipenses no se amara, sino que a pesar de que era una iglesia unida, este problema que estaban entre estas dos mujeres ya estaba afectando a la unidad de la iglesia, y aparte eso, también estaba la amenaza potencial de los falsos maestros y enemigos de la cruz. Entonces empezamos a entender que de hecho al principio de esta carta es muy evidente la gratitud y el amor de Pablo hacia la iglesia de los filipenses. Incluso es una de las pocas cartas, o no sé si es la única carta, donde Pablo no se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo, sino como esclavo, como siervo de Dios. Quiere decir que la iglesia de los filipenses no tenían tema con la autoridad de Pablo, sino que lo reconocían como autoridad, como apóstol, reconocían la autoridad que Dios le había dado a Pablo pues en la iglesia, ¿no? Entonces, esta era la oración de Pablo, que primero abundaran entre ellos el amor fraternal. Repito, no porque no fuera una iglesia unida, no porque no se amaran, sino que los estaba retando a practicar y profundizar aún más en el amor fraternal. Cuando nosotros estamos en división y empezamos a precisamente dejar de amar a nuestros hermanos, también somos presa fácil para las falsas doctrinas y para falsos maestros. Entonces, lo que hacía ahora sí que la principal raíz que pudiera, o que estaba más bien trayendo división división entre los filipenses, era este conflicto entre estas dos mujeres, y eso los hacía presa fácil para los falsos maestros y para las falsas doctrinas. Nos pasamos al siguiente punto. El amor que nos tenemos los unos a los otros también se convierte en requisito para que podamos cumplir la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. El amor que nos tenemos, el amor fraternal que nos tenemos unos a otros como hermanos en Cristo, es parte del requisito de que podamos cumplir la gran comisión, que tú y yo hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Juan 13, 34 al 35. Dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros.
En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Es increíble que solamente con el puro amor que nos tengamos los unos a los otros va a ser el suficiente testimonio para las personas que aún no conocen de Dios, de que Dios es real y que nosotros somos sus discípulos. Pero es muy triste ver que justo los cristianos son los primeros en atacarse los unos a los otros. Más allá de demostrar amor, somos los primeros en lanzar la piedra, somos los primeros en empezar a criticar la forma en que nuestros hermanos están haciendo las cosas. Somos los primeros en decir, no, tú estás mal porque no estás igual que yo conectado con Dios. Y más allá de amarnos los unos a los otros, más allá de ser un testimonio viviente de quién es Dios en nuestras vidas, simplemente por el hecho de cómo amamos a nuestros hermanos, estamos siendo piedra de tropiezo para los que necesitan conocer de Cristo. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo Jesús dice, solamente por el amor que se tengan los unos a los otros, la gente, el mundo conocerá que somos sus discípulos. Entonces es necesario el amor fraternal en nuestras vidas para entonces poder compartir la palabra de Dios. Ahora es donde le puedes decir a la persona que está al lado de ti, me tienes que amar, y te aguantas. Yo les dije que se sentaran al lado de su crush, no es cierto. Pero sí, es un requisito, se convierte en un requisito para que podamos cumplir la gran comisión. Y esto nos lleva al siguiente punto. La falta de revelación del amor de Dios hace que representemos mal su reino y nos convertimos en piedra de tropiezo para aquellas personas que han sido llamadas a conocerle. Cuando nosotros no entendemos el amor de Dios, cuando no hemos recibido y tampoco accionamos en base al amor de Dios, entonces estamos representando de una manera equivocada el reino de Dios. Y por nuestra culpa y por nuestra falta de entendimiento de lo que es el amor, la gente decide, no, pues para ser como esa persona, mejor no. Mejor yo ni voy a la iglesia porque he escuchado varias cosas que entre mismos cristianos se echan bien feo, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso los cristianos se meten con hasta tu eternidad. Y más allá de demostrar el amor de Dios, estamos nosotros solitos alejando en vez de que vengan y se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Pero muchas veces reaccionamos en base a nuestras experiencias, en base a, es que me dijeron esto, en base a la percepción que tenemos de las personas de nuestra misma congregación y decidimos alejarnos y decimos, no, pues cada quien por su lado. Si esa persona está bien, yo aquí igual, sin molestar a nadie, pero necesitamos demostrarnos el amor unos a otros. Ahora es verdad que dentro de la misma congregación, dentro de la misma comunidad, claro que van a haber personas más cercanas a nosotros que otras personas. Pues el mismo Jesús solamente tenía 12 de su grupo, a pesar de que la Biblia menciona que habían más personas que le seguían, pero 12 fueron los que Jesús escogió y dentro de esos mismos 12 fueron 2 los que eran todavía más allegados a él. Entonces, pero no quiere decir que Dios no amara a los demás. No quiere decir que este es mi favorito y a este le concedo más cosas porque pues es más cercano a mí. No es así, pero sí nuestro amor no tiene que depender de qué tan chido me llevo con una persona o no. Nuestro amor no depende hacia nuestros hermanos, nuestro amor hacia los unos a los otros no depende de si me lastimó, no depende de si me saludó o no, sino que a pesar de que no somos los mejores amigos y los amigos más íntimos, yo te amo y te amo de la misma manera que amo a los más íntimos. El amor que nos tengamos los unos a los otros debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Debemos convertir el amor fraternal en una prioridad en nuestras vidas. Vamos a 1 de Pedro 1, 22 al 23. Dice así, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han... Puesto que en la obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino
de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La Reina Valera menciona un amor no fingido. Entonces, si nosotros decimos que hemos conocido a Dios y decimos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, no hay excusa para no amar. Al contrario, ya nos fregamos y ahora tenemos que amar a los demás porque decimos que conocemos a Dios. Como aquí dice en el versículo 22, porque hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Entonces, si no somos capaces de amar al hermano, literal, el que tenemos al lado, a los que nos rodean, si no somos capaces de demostrar el amor, entonces la simiente que es incorruptible no está en nosotros. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 9 al 12. Esta está en la versión, se las voy a leer en la TLA, en pantallas está en la Biblia de las Américas, pero la traducción en lenguaje actual dice así: no hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más. Traten de vivir tranquilos, ocúpense en sus propios asuntos y trabajen, como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. De ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Nuevamente somos un testimonio en base al amor que nos tengamos los unos a los otros. Y todavía está más cañón, que dice que nada nos va a faltar, no vamos a tener que pedirle nada a nadie, pero todo es en base al amor que nos tengamos los unos a los otros. Tan interesado está Dios del amor fraternal que debe existir y debe reinar y ser una prioridad en nuestras vidas, que estos mismos versículos dice, Dios mismo les ha enseñado. De hecho, Pablo es como, ya ni tengo que decirles cómo se tienen que amar, porque ya Dios les ha enseñado a ustedes. Es el Espíritu Santo quien está trabajando en nuestras vidas, aquellas cosas que necesitamos cambiar en nosotros para poder amar de una manera mejor al hermano que está al lado de nosotros, de una manera mejor y una más representativa de quién es Dios, hacia la iglesia y los hermanos en los cuales nos congregamos en el mismo lugar. Y también menciona aquí, traten de vivir tranquilos. O sea, tampoco se trata de estar buscando problemas. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen. Ahora, tampoco se trata de, si yo por mi lado, tú por el tuyo, en cierta manera, en el sentido de que no estés criticando la forma en que los demás están haciendo su trabajo. Tú ocúpate en lo que tú tienes que hacer, tienes que trabajar, pero al mismo tiempo mis dones y talentos están al servicio de mis hermanos para el bien de ellos y sobre todo para el bien del reino de Dios. Todo lo que hacemos, el amor que nos tenemos y nos expresamos los unos a los otros es para establecer el reino de Dios. Y claro que no es fácil, sobre todo cuando cada uno de nosotros tenemos un trasfondo distinto, hemos sido criados de una manera distinta, nuestra forma de pensar y de ver las cosas es completamente distinta y es ahí donde chocamos y nos cuesta un poco de trabajo amar a otras personas más que a otros. Pero debe de ser una prioridad de Dios. Enséñame a amar a esta persona que no aguanto mucho o que siento que me lastimó, o simplemente con verla o simplemente con la risa ya está como, ay, ya llegó la hermanita o ya llegó el hermanito, y justo estamos en el mismo ministerio. Entonces empieza a afectar nuestra forma incluso de servir a Dios cuando el amor fraternal no es una prioridad en nuestras vidas. Somos responsables delante de Dios del amor que nos tenemos los unos a los otros, pero también la percepción que las personas fuera de la iglesia tienen acerca de Dios. Somos los mismos cristianos en base a nuestro odio entre nosotros mismos que hemos alejado a personas que puedan conocer y venir a los pies de Cristo. Y esto nos lleva a lo siguiente: abundar en el amor nos lleva a tener mayor sabiduría y claridad mental, o sea, nos da la capacidad para distinguir.
Cuando decidimos y abundar en el amor es una prioridad en nuestras vidas, entonces podemos adquirir mayor sabiduría y tener una claridad mental. Tenemos una capacidad para distinguir. Distinguir significa discernir, interrogar, separar, entender. Y esto nos lleva a lo siguiente del versículo Filipenses 1, 9 al 11. Lo vamos a volver a leer, Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento. Vamos a esta parte, conocimiento verdadero y todo discernimiento. Entonces, repito, abundar en el amor nos lleva a tener mayor sabiduría y trae discernimiento a nuestras vidas. Nos da la capacidad para distinguir y una claridad mental y también en nuestras emociones. Cuando el amor de Dios es una prioridad en nuestras vidas, nos convertimos en personas entendidas, o sea, en personas sabias. Entonces, todo nace, incluso las decisiones buenas o no tan buenas que tomamos, mucho depende de qué tanto amor hay en nosotros. Las decisiones que tomamos en base a nuestros sentimientos, las decisiones que tomamos en base a nuestras experiencias, y cuando no dejamos que el Espíritu de Dios tome las riendas de nuestras vidas, al tomar las diferentes decisiones que debemos de tomar en la vida, entonces el amor de Dios no está en nosotros como tal. Podemos acomodarnos en solamente recibir, sí, Dios me ama, pero no lo entendemos porque no estamos dando amor. Muchas veces nos acostumbramos a decir, sí, Dios me ama, e incluso experimentar el amor de Dios, pero no hemos entendido de dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Nos acostumbramos a la gracia de Dios, pero también nos volvemos personas egoístas y no damos lo que Dios nos pide que demos, entre ellos el amor de Dios. Cuando abundamos en el amor, nos convertimos en personas sabias. Vamos a Proverbios 20, 22. Dice así: el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee. Caray. Bueno, no sé por qué dice otra cosa. Bueno, Proverbios 20, 22. Sí. No, creo que es otro. Porque aquí yo tengo, el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. De hecho, igual en Proverbios hay muchísimas, te habla del falto de entendido, que menciona que, ahora sí que el que no tiene entendimiento se muere rápido, el que no tiene entendimiento, ahora sí que básicamente es un tonto andando. Pero nosotros nos convertimos en tontos andantes cuando no abundamos en el amor fraternal. Cuando tenemos discernimiento, entendemos el pacto en el cual hemos entrado con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Por lo tanto, ya no hay lugar para la envidia, para el rencor, para chismes, para la crítica, para la amargura, para la comparación y todo. Ahora sí que la lista puede seguir. No hay lugar para todas esas cosas que simplemente nos quitan en tiempo porque estamos ocupados en amarnos los unos a los otros. Y podemos seguir trabajando como un solo cuerpo, estableciendo el reino de Dios donde Él nos ha puesto. Debemos ocuparnos, no en estar viendo qué es lo que están haciendo mal los que nos rodean, sino en cómo podemos amarnos aún más. Cómo es que podemos exagerar en el amor fraternal. Proverbios 11:12 dice así: el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, o sea, es alguien tonto, pero el hombre prudente guarda silencio. Igual esta palabra de entendimiento igual se refiere a la inteligencia. Entonces, cuando despreciamos a nuestro prójimo, el prójimo es el que, como dice la pastora, el más próximo, el que está al lado de ti. Cuando en nuestro corazón lo despreciamos, entonces no hay inteligencia en nosotros. Cuando despreciamos a nuestro prójimo dentro de tu familia, de hecho aquí no dice al cristiano, sino que dice al prójimo. También incluye a aquellas personas no cristianas. También debemos de amarles y demostrarles el amor de Dios.
cuando despreciamos lo que hace nuestro prójimo, aún lo que dice nuestro prójimo, simplemente somos personas que no tienen inteligencia. Carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Entonces, el conocimiento y discernimiento nos guarda de tener una imagen y definición distorsionada de lo que realmente es el amor. Para obtener conocimiento verdadero y discernimiento necesitamos el amor, pero una vez que está el amor en nosotros y adquirimos ese conocimiento y discernimiento, son los mismos conocimiento y discernimiento lo que nos guarda de tergiversar lo que realmente significa el amor a la luz de la Biblia. Es el conocimiento y el discernimiento lo que nos guarda de tener una imagen y definición distorsionada de lo que realmente es el amor, sobre todo el amor que Dios, la definición de amor que Dios nos da. Vamos a Filipenses 2, 3 al 4, dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es buscar abundar en amor. También el buscar estar abundando en amor trae humildad a nuestras vidas, porque entendemos que los demás, o sea, no se trata de menospreciarte a ti mismo, pero antepones las necesidades de los otros antes que las tuyas y viceversa. Esto es pacto. A eso entramos cuando pertenecemos a una iglesia local. Justo igual al principios de este año yo estaba orando por algo en específico en mi vida para que pasara. Y Dios me dio justo Filipenses 2, 3 al 4. Y así de, sí, muy chido y todo, pero ese es un sí o es un no, ¿no? Y ya la verdad es que no entendí exactamente a qué se refería Dios cuando me dio este versículo. Entonces yo seguí orando, seguí leyendo mi Biblia y todo. Hasta 2 semanas después que Dios me dio este versículo, Dios me dijo, tú estás pidiendo que pase algo en tu vida y quieres esto, pero todavía no estás preparada porque no has trabajado en esto en tu corazón. Y me empezó a recordar muchas cosas que en mi corazón había despreciado las contestaciones de diferentes hermanos de la iglesia, sobre todo que convivía más con ellos. Llegó un momento donde sí era como, no, es que ya ni quiero ver a esta persona porque nada más me estreso y nada más me enojo y cualquier cosita que hiciera, aunque no hiciera algo mal, o sea, yo nada más me desesperaba y me frustraba. Entonces Dios me confrontó diciéndome que no había entendido su gracia, entonces no estaba dando por gracia lo que yo había recibido de gracia. Y fue cuando me cayó el 20 porque me estaba dando estos versículos Dios. Fue como tú estás pidiendo algo que todavía no estás lista para recibir. Y puede ser que tú estés pidiendo algo que todavía no estás listo para recibir porque no estamos haciendo una prioridad el abundar en amor los unos por los otros. Muchas veces nosotros mismos detenemos las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas por el egoísmo, por estar viendo quién es mejor, por quién llega más rápido a la meta. Y no estamos haciendo, o más bien hemos hecho a un lado el amor fraternal que debe existir entre nosotros. Y esto nos lleva a la siguiente parte del versículo, que después de que menciona, es ya el versículo 10 de Filipenses 1, dice, a fin de que escojan lo mejor. Entonces, primero debemos abundar en el amor cada vez más los unos a los otros de una manera exagerada para entonces tener conocimiento, sabiduría y discernimiento en nuestras vidas. Y cuando tenemos eso, entonces podemos escoger lo mejor. Al comienzo de nuestra vida cristiana se adquiere un discernimiento que nos permite escoger entre lo bueno y lo malo. Pero llega un momento en nuestra vida como cristianos que el gran dilema ya no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y esto requiere un discernimiento más agudo, una señal de madurez, de mayor madurez.
Entonces, no solamente es como, sí, pues ya sé, yo creo que la mayoría aquí sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿no? Incluso en nuestro transcurso y caminar cristiano, hay ciertas cosas o ciertas actitudes que tenemos que en base a cuando tenemos más relación con Dios, el Espíritu Santo nos empieza a decir, esto que estabas acostumbrado a hacer delante de mí no está bien. Entonces empezamos a cambiar aquellas contestaciones, aquellos pensamientos, estilos de vida que teníamos, que igual no necesariamente la Biblia lo menciona como malo, pero el Espíritu Santo te está diciendo que para ti, que tú lo hagas de esa manera, por el trasfondo que tienes es malo y lo tienes que cambiar. Entonces ya empezamos a distinguir, bueno, esto es bueno, esto es malo. Hay cosas que la Biblia es muy específica de esto sí está bien, esto no está bien. Pero empieza, como aquí mencionaba, esto lo saqué de un comentario, llega un momento en nuestra vida, llega un punto en nuestra vida cristiana que no es tanto de decidir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor para nuestras vidas y para nuestra familia y por ende para el reino de Dios. Y esto necesita mayor madurez. Vamos a Filipenses 1, pero versículos 21 al 26. Dice así, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Aquí justo el apóstol Pablo está entre dos cosas. Me muero y voy con Jesús o me quedo aquí encarcelado, sufriendo, pero es para el bien y el beneficio de ustedes. Es aquí donde el amor abundante que también Pablo tenía hacia los filipenses, y también se entiende que los filipenses amaban mucho a Pablo, porque Pablo no les dice ámenme, ahora sí que ámenme más, sino que dice abunden en amor los unos a los otros. Entonces era recíproco el amor de Pablo hacia la iglesia de los filipenses y la iglesia de los filipenses hacia Pablo, pero el problema era entre los mismos filipenses. Todo en base a dos mujeres que no estaban de acuerdo y ya estaba afectando a la unión de la iglesia y los estaba haciendo presa fácil para falsos maestros. Pero aquí menciona el apóstol Pablo, ahora sí que tengo de dos sopas. Yo preferiría irme con Jesús, la verdad, pero como aquí menciona en el versículo 24, sin embargo, continuar en la carne, o sea, seguir viviendo en este mundo, es más necesario por causa de ustedes. Entonces, por el amor que Pablo sentía a favor de la iglesia de los filipenses, entendía que en ese momento lo mejor era que él siguiera vivo para seguir instruyendo a la iglesia de los filipenses. A pesar de que morir para él, dice, es ganancia. No, perdón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese preciso momento, lo mejor, la decisión que mejor tenía que tomar el apóstol Pablo era seguir vivo para seguir instruyendo a la iglesia de los filipenses. Entonces llegamos al entendimiento de que lo que somos está al servicio de Dios para el bien de los demás. Repito, eso es pacto. Y eso también nos ayuda a saber escoger lo mejor en el momento correcto. No solamente nos ayuda a escoger lo bueno en el momento y la situación en la que estamos, sino que nos ayuda a escoger lo mejor en el momento y la situación en la que nos encontramos. Pero todo es en base o todo viene de raíz del amor que nos tengamos los unos a los otros. Por eso Dios es tan imperativo en el amor fraternal y claro que también el amor que tenemos a Dios, porque es lo mejor para nosotros, el que hagamos una prioridad de amarnos y de mostrarnos un amor exagerado los unos a los otros. Pero para eso necesitamos sabiduría y dirección de Dios. Que puede ser
que para ti cosas que te hacen sentir amado, pues para otra persona es como, ay, ya quiten a esta persona de mí, ¿no? Y más allá de traerla hacia ti, la estás como un repelente, ¿no? Necesitamos la sabiduría de Dios para podernos amarnos los unos a los otros, porque el que conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, es el Espíritu Santo, es Dios. Eso nos lleva al siguiente punto, que es puros e irreprensibles. Entonces, repito, todo emana, todo es a raíz del amor que nos tengamos los unos a los otros. Adquirimos conocimiento verdadero, una sana doctrina, somos personas sabias con discernimiento y podemos escoger lo mejor en el momento adecuado. Y también dice para que seamos hallados puros e irreprensibles en el día de Cristo. Todos nosotros eventualmente estaremos delante de Dios rindiendo cuentas. Y tal es el amor que debemos de tener los unos a los otros, que nos va a ayudar a hallarnos puros e irreprensibles delante de Dios. Y quisiera leerles textualmente lo que encontré del Biblia de Estudio de MacArthur. Y aquí dice, es posible, estamos hablando en cuanto al versículo de Filipenses 1:9, creo que este ya es el 11. Dice, es posible que su significado original haya sido probado por la luz del sol. En el mundo antiguo había comerciantes deshonestos que rellenaban con cera las grietas de los productos cerámicos inferiores antes de pintarlos y darle los toques finales, con el fin de dificultar su distinción a los artículos de buena calidad que eran mucho más costosos. O sea, eran tranzas. La única manera de evitar este fraude era exponer los recipientes y utensilios a la luz del sol para que se hicieran evidentes las grietas rellenas de cera. Los vendedores certificados ponían una marca que decía sincera, que significa sincera, en su cerámica fina y costosa porque resistían la prueba del sol. La palabra irreprensibles puede traducirse libres de toda culpa. Nos podemos hallar libres de toda culpa dependiendo de qué tanto amor fraternal hay en nosotros. Aquí como menciona que era fácil para ellos rellenar con cera, lo pintaban y ya, pues daba el gatazo, por lo menos las personas no se daban cuenta hasta que era expuesto a la luz del sol, si sabían que la pieza era chida o no. Y nosotros, esa luz que expone en nosotros si hay cera, por así decirlo, es la palabra de Dios. Porque incluso en Proverbios dice que engañoso es el corazón. Incluso nosotros podemos tener cierta percepción de nosotros mismos, pero es a través de la lectura de la palabra y a través de las tribulaciones donde nosotros también nos damos cuenta en qué condición está nuestro corazón. Muchas veces nosotros pensamos, sí, yo soy la persona más amorosa y yo así soy la que más amor fraternal de toda la iglesia de Muros, yo soy la que más amor fraternal da. Podemos tener esa percepción en nosotros mismos, pero pudiéramos engañar a los demás, pudiéramos engañar a nosotros mismos, pero a Dios nadie le puede engañar. Y si somos sus hijos, por el amor que Dios nos tiene a nosotros, es que también Dios nos corrige. De esa manera también Dios demuestra su amor, porque nos ama tanto que no nos va a dejar de la misma manera destructiva y pecaminosa en la cual estamos. De esa manera también Dios demuestra su amor hacia con nosotros, y al mismo tiempo cuando nosotros dejamos que Él empiece a intervenir en nuestra vida, que Él empiece a cambiar nuestro corazón, empezamos a demostrar el amor fraternal a los demás. Somos llamados a vivir una vida íntegra, que nuestras palabras concuerden con nuestras acciones. Incluso vemos cómo Dios aborrece la hipocresía, pues como Jesús le contestaba a los fariseos, decía, sí, dale con la silla, ¿no? Y a veces es muy, como que a uno le gusta decirle las cosas a los demás, ¿no?
Pero ya cuando nos toca a nosotros, que Dios empiece a tratar en nuestra vida, que Dios empiece a revelar lo que realmente hay en nuestro corazón, muchas veces no nos va a gustar, pero también en ese momento nosotros decidimos si vamos a hacer el cambio, primero por amor a Dios, porque Él nos lo está pidiendo, entendiendo que Dios me está pidiendo que cambie estas áreas en mi vida porque me ama y al mismo tiempo podré dar ese mismo amor a los demás. Y todos esos beneficios que hay en el amor fraternal van a suceder en mi vida. Somos llamados a vivir una vida íntegra. Vamos a 1 Juan, versículos 20 al 21. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si decimos que amamos a Dios, es nuestra responsabilidad amar a nuestro hermano. Debemos de convertirlo en una prioridad, no que me amen, sino yo amar a mis hermanos. La prioridad no es como, pues me tienen que demostrar el amor porque pues así Dios lo manda. No, tú también tienes que demostrar el amor de Dios. Nos acostumbramos a recibir y nos volvemos flojos para dar. Por eso debemos de hacer una prioridad en nuestras vidas, el abundar de una manera exagerada en el amor fraternal. Y esto me lleva al último punto, llenos del fruto de justicia. Vamos a volver a leer Filipenses 1, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Justo esta palabra de fruto se refiere a los frutos del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5, 22 al 23, que creo ya todos lo hemos escuchado o ya nos lo sabemos de memoria. Dice así, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el primero en la lista es el amor. Ahora sí que todo nace del amor. Todo lo que somos, incluso las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas, nace del amor, primero del amor por Dios. Y cuando entendemos y recibimos el amor de Dios a nuestras vidas, va a ser fácil para nosotros el dar el amor a los hermanos que nos rodean, dentro de nuestra misma familia, a los amigos que nos rodean, incluso en el trabajo donde Dios nos ha puesto, va a ser fácil el expresar el amor de Dios, incluso a aquellas personas que no son de nuestra misma congregación. Pero debemos de convertir en una prioridad el amor fraternal, el amor que nos tengamos los unos a los otros. Y este fruto no es algo que tú es como, sí, tengo que dar fruto y tengo que dar fruto. Es como cuando plantas un árbol de manzanas, el árbol no está así de, tengo que producir manzanas, tengo que dar manzanas. No, sino que en base a la temporada, en base cómo riegue, qué tanto abono tenga, si es el momento de que tenga que dar fruto, solito el árbol empieza a sacar las manzanas que tiene que sacar. No es algo que el árbol tenga que estresarse y estar buscando de una manera exagerada, sino que solito empieza a dar fruto. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre e intervenga en nuestras vidas, solito el fruto del amor va a empezar a relucir en nuestras vidas y todas estas evidencias palpables hacia los demás serán expuestas en nuestras vidas. Entonces, hermanos, debemos de hacer una prioridad en nuestras vidas, como aquí menciona Pablo, no porque no se amaran los filipenses, sino que los estaba retando a profundizar aún más en el amor fraternal. Y yo creo que Dios nos está retando a profundizar aún más en el amor fraternal los unos con los otros. No que no nos amemos, sino que lo hagamos una mayor prioridad en nuestras vidas. Dedicar un tiempo y una manera exagerada
el aprender, el amarnos los unos a los otros, porque de esa manera va a ser fácil también para nosotros el compartir la palabra de Dios. De esa manera también la misma gente que no conoce de Cristo va a estar abierta a escuchar el mensaje de salvación, todo en base al amor que nos tengamos los unos a los otros. Les repito, cuando nosotros decidimos y priorizamos el abundar en amor los unos con los otros aún más, entonces podemos tener conocimiento, no seremos movidos fácilmente por falsas doctrinas, sino que nuestro fundamento estará firme, lo que creemos estará firme, no importando qué es lo que me vengan a decir, no importando en qué situaciones nos encontremos, que pudiera venir a tambalear o más bien que pudiera querer venir a tambalear nuestra fe. Como abundo en el amor, mi base es firme. Y tengo conocimiento y seré una persona sabia y seré una persona con discernimiento para poder escoger lo mejor, no solamente lo bueno, sino que lo mejor en el momento indicado. Y podré ser una persona íntegra, sin culpabilidad en mi vida y lleno del fruto de justicia, lleno del resultado, lleno de la vida en plenitud que Jesús nos vino a dar en esa cruz. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, dándole gracias a Dios por su misericordia, dándole gracias por el amor que Él primero nos ha demostrado, como igual su palabra nos enseña, que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos enseña primero el amor que tiene para nosotros, pero al mismo tiempo nos enseña cómo debemos de dar ese amor hacia los demás. Y ahí en tu lugar empieza si hay algunas personas que igual le has despreciado en tu corazón, ya sea dentro de la misma iglesia o del ministerio en el cual estás trabajando o de tu misma familia o en el trabajo donde estás, si hay algo en tu corazón que has dejado ahí por mucho tiempo y ya está empezando a traer y brotar raíz de amargura en tu vida, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a pedirle al Señor que pueda traer una revelación fresca de su amor hacia nosotros y también del amor que debemos de dar hacia los demás. Dios, te damos gracias, Jesús, porque es tu amor quien nos sostiene, es tu amor quien nos anima a seguir, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que el amor es el que permanece y que prevalece, Señor, no importando lo que pase a nuestro alrededor. Ayúdanos a entender que tú eres amor, Señor, que esa es la esencia de quién eres tú, Señor, y también somos llamados a poder reflejar tu corazón, Señor, hacia las personas que nos rodean. Y te pedimos perdón, Señor, porque no hemos priorizado, Señor, no hemos trabajado de una manera exagerada, Señor, en el amor que nos tengamos los unos a los otros. Perdónanos, Jesús, porque nos hemos vuelto flojos, Señor, en dar de tu amor, Señor, en dar de gracia lo que tú nos has permitido recibir por gracia, Dios. Señor, aquí estamos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus hijos, a ti pertenecemos, Dios. Y Padre, permítenos, Señor Jesús, el reflejar tu amor, Señor, que se haga una realidad en nuestra iglesia, en nuestras vidas, Padre, que en base al amor que nos tengamos los unos a los otros, que eso sea el testimonio suficiente para que los que aún no te conocen vengan a tus pies, Dios. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos puesto nuestras necesidades antes que a los demás, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos tenido un mayor concepto de quiénes somos, Señor. Perdónanos también porque hemos tenido un menor concepto de quiénes somos, Padre. Perdónanos, Señor, porque nos hemos ido a los extremos. Ayúdanos, Padre, a amarnos los unos a los otros, Espíritu Santo. Aquí estamos, Jesús. Te necesitamos, Rey. Toca nuestro corazón. Transforma nuestra forma de ver las cosas. Transforma nuestra forma de ver a las personas. Y Padre, pon tus ojos
en nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a ver, Padre, incluso aquellas personas que nos han lastimado de una manera consciente o inconsciente. Permítenos verlos con el amor que tú los ves, Dios, con la misericordia y gracia, Señor, y perdón que tú los ves, Padre. Que así como tú has extendido tu favor, así como tú has extendido tu gracia hacia nosotros, que de la misma manera nosotros podamos extender perdón, Señor, extender libertad, Señor, amor y gracia, Padre, a aquellos que nos rodean. Padre, aquí estamos. Queremos ser instrumentos en tus manos. No queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer tu voluntad, Señor. Que tu reino sea establecido en nuestras vidas, Dios. Que tu reino sea establecido en nuestros pensamientos. Ven y transforma todo lo que somos. Transforma, Jesús, nuestras tradiciones. Transforma, Jesús, muros de salvación, Jesús. Dándote gracias, Padre, por el amor que ya has puesto en nosotros. Dándote gracias por el amor que ya nos expresamos los unos a los otros. Pero, Señor, no nos queremos conformar al nivel de amor que nos has permitido llegar, sino que pueda ser una prioridad en nuestras vidas, el abundar de una manera exagerada en el amor los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu gracia y poder también extender tu gracia y favor y perdón y amor hacia los que nos rodean, Jesús. Gracias, Padre.